Gabón, buenas noches, señoras, señores. Nos acercamos una semana más a sus hogares desde temas de actualidad, en esta ocasión para formularles una pregunta. ¿Qué hacemos con los símbolos franquistas? Un debate que se ha abierto a raíz, en primer lugar, de la decisión del alcalde de Bilbao de no retirar los retratos de los alcaldes franquistas, aunque esta decisión ha sido dulcificada últimamente por su partido y sí se va a autorizar ese traslado de retratos de alcaldes franquistas, pero de alguna forma pues se ha levantado un poco la polémica porque existen placas, existen otro tipo de símbolos que queremos saber pues qué se debe hacer con ellos. En el Ayuntamiento de Baracaldo, también se planteó el tema de los alcaldes y en unos instantes conoceremos cuál ha sido la decisión tomada. Antes que nada vamos a presentar a nuestros invitados y comenzamos esta nueva edición de Temas de Actualidad. Saludamos en primer lugar al portavoz del Ayuntamiento de Baracaldo, Carlos Fernández. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. En breve conoceremos eso, qué se ha decidido en el Ayuntamiento de Baracaldo con los alcaldes. A su lado se encuentra Marcelo Álvarez, miembros de Astuac. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, ¿qué es Astuac? Pues Astuac es una asociación de víctimas del régimen franquista, del golpe de Estado y del régimen franquista, creada en el año 2005 y bueno, pues con una larga andadura, y en esa larga andadura pues hemos tocado de alguna manera todos los temas, ese amplio abanico que tiene que ver pues con las violaciones de derechos humanos del régimen franquista y la impunidad que sigue persistiendo hoy en día para todas esas violaciones, es decir, desde desaparecidos o mismamente el tema que hoy nos trae a todos aquí, el tema de la simbología franquista y de la glorificación a través de esos símbolos de un régimen concreto, ¿no? Seguimos con las presentaciones. Luis de Guesala, de la Fundación Sabino Arana. Gabón, buenas noches. Gabón. Expliquemos también, aunque Luis ha estado con nosotros en más ocasiones, a qué se dedica la Fundación Sabino Arana y sobre todo en este sentido, en este tema que hoy nos ocupa. En este tema quizás la parte más relacionada puede ser nuestro archivo, que trabajamos con documentación de la época de la dictadura, de la guerra civil y al que acude mucha gente, luego podemos hablar si queréis, para buscar referencias de familiares. También aquí traigo un libro que hemos editado el año pasado, Bilbao Conquistada, es otra faceta de la Fundación, la editorial, es una obra monográfica sobre la conquista de Bilbao y la ideología que seguían los que la conquistaron. Ahora desde el año 37 hasta aquí, y creo que es también otra faceta a destacar, de recuperación de la memoria y de creación de historia. Un libro que, a poder ser, nos gustaría leer, ¿eh? El autor es José Ignacio Salazar Arechal. Al que le mandamos un saludo porque nos hemos enterado que trabaja además en Santurce, ¿no? Sí. Y finalmente Ángel Comonte, historiador portugalujo. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Voy a aprovechar tu intervención ya para formular la pregunta que da título a este programa. ¿Qué hacemos con los símbolos franquistas, Ángel? Bueno, yo me iría un poco a lo que es la prehistoria de todo el acontecimiento, ¿no?, ocurrido. Y en principio yo creo que me gustaría hablar de Antonio Machado, que dentro de 2 días va a ser su aniversario, su fallecimiento en Coyur, un 22 de febrero de 1939. Y bueno, él mismo nos comentaba en sus últimas prosas y demás que el problema que había social en España no era la historia de las élites, sino la historia de las clases populares del pueblo, ¿no? Entonces, si nos ponemos a hablar de cuadros y demás, para mí el problema no es que sean los cuadros franquistas, porque si quitamos un periodo de la historia, ¿qué hacemos con los alcaldes de la Restauración? Es decir, ¿qué diferencia hay entre el caciquismo que había imperante desde Alfonso XII a Alfonso XIII con los conservadores y los liberales de Cánovas y Sagasta, frente luego a unas alcaldías que vienen con un golpe de Estado, ¿no? Quiero decir, en el fondo estamos hablando de lo mismo, pero es que esto me retrotrae un poco a Sinué el egipcio, ¿no?, de Mika Waltari, cuando se habla, tanto en la novela como en la película, de borrar periodos históricos, ¿no? Yo creo que es peligroso, en cierta medida. Una cosa es tratar con un fundamento y un rigor esos periodos y analizarlos con las consecuencias que han tenido, pero otra es quitarlos de en medio, porque eso puede llevarnos pues luego a juegos maquiavélicos en política, es decir, como decía Paul Preston, ¿no?, en uno de sus últimos libros, El Holocausto Español, tenemos un problema que viene arrastrado de la transición, es decir, que hay una eliminación de material y documentación de archivos increíble, o sea, sacas enteras en ayuntamientos, que luego hacemos la historia que nos conviene, diputaciones, ¿no?
gobiernos diversos, y eso pues puede ser peligroso porque luego, como ocurría en el Gato Pardo, ¿no?, Lampedusa, que parezca que cambian las cosas para que no cambie nada. Marcelo, ¿coincides con lo que acabamos de escuchar? Pues desgraciadamente para nada, ¿no? No en el sentido de las referencias bibliográficas que ha expuesto. Nosotros somos quizás de trabajar mucho más a ras de calle, a pie de obra, como se suele decir, y nosotros entendemos que no se pueden equiparar para nada, ni bueno, una época como la Restauración, con unos alcaldes y una simbología directamente ligada a un régimen como fue un régimen fascista, como fue el régimen que se instauró después del 18 de julio, con la amplitud de la represión y del genocidio subsiguiente. Hay que hablar de genocidio, no es que lo hagamos nosotros, es que muchos historiadores, mismamente el relator de la ONU, bueno, todo esto que actualmente se viene destapando, afortunadamente, y no por el impulso de las instituciones, ni por la gente que en teoría debiera tener en sus manos esa responsabilidad tan grande, sino por impulso de las propias familias, de las propias víctimas y de asociaciones como la nuestra, que de alguna manera pues hemos hecho el trabajo de hormiga, hemos sacado muchas veces poniendo la cara, incluso para que, salvando un poco o haciendo un poco de lenguaje coloquial para que nos la partan, hemos sido capaces de sacar unas contradicciones que, si no fuera por eso, nosotros entendemos que al día de hoy no se estaría hablando ni de los retratos de Azcuna ni de otras cuestiones. Es decir, por mucho que ahora suene todo esto de la simbología a raíz de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Bilbao con los cuadros, no es ni mucho menos un tema nuevo. Nosotros desde el año 2005, que nosotros como asociación funcionamos, es algo que veníamos demandando de diferentes formas, de diferentes maneras, y bueno, pues ahora en estos momentos nos encontramos en un punto quizás un poco más interesante, de más ruido, porque viene además a la par que otros movimientos, otros elementos que se van dando en este debate de la memoria histórica. Bueno, la propia cuestión de la causa argentina, el famoso informe del juez Garzón, bueno, hace un poco el cúmulo, el conglomerado. Sí, porque de todo un esto elemento, en realidad viene de la ley de memoria histórica del 2007. Y la ley de memoria histórica, de todas las contradicciones que en años anteriores habíamos sido capaces de ir poniendo sobre la mesa. Entonces, nosotros, en dos palabras, luego profundizaremos seguramente más en todo esto, somos absolutamente partidarios de la eliminación de esa simbología, no de la destrucción de esa simbología, o por lo menos no de la mayor parte de esa simbología. Luego podemos hablar de alguna cosa que sí estaríamos por la absoluta destrucción, como un elemento además pedagógico de cara a todo esto, pero sí por situarlo muy bien en sitios donde debería estar, y que en cualquier caso entendemos que no corresponde ni a las asociaciones ni a las propias víctimas del franquismo el dar una solución en el terreno del lugar a unas instituciones, a unos políticos profesionales que supuestamente son defensores de los derechos humanos, acuden a homenajes a las víctimas del franquismo, pero luego ante cada problema que vamos suscitando y que vamos poniendo sobre la mesa, siempre intentan tomarla de Villadiego, es decir, intentar escaparse por la esquina. Luego profundizamos. No sé si me has dejado algo para luego ya, Marcelo. Primero escuchamos también a Luis, dos opiniones diferentes. ¿Con cuál te quedas? ¿O hay una tercera? Bueno, sí, igual sí. Yo puedo coincidir en distinguir, como dice Marcelo, muy claramente lo que es la restauración de lo que es una dictadura fascista. Y puedo coincidir con Ángel en que el tema es a largo plazo y también interesa una mirada histórica. Y una mirada histórica no tanto sobre la propia dictadura o la guerra civil, como sobre la autodenominada transición española. Quiero decir que nos tenemos que plantear cómo es posible que en 2014 estemos hablando de algo que debería haber estado resuelto quizás en 1975, ¿no? Entonces, pero siempre se ha dicho que había que dejar pasar tiempo. Bueno, pues de eso quería yo hablar. De eso quería yo hablar. Aparte de la referencia que os he pasado del libro de Salazar Arechalde sobre la conquistada, hay un artículo de un catedrático israelita, José Brunner, que se titula Ironías de la historia española, observaciones sobre la política posfranquista de olvido y memoria. Está publicado en la revista de Historia Contemporánea de la UPV en el número 38. Lo que está planteando este señor es que el caso del Estado español es el único en el que después de una dictadura y se pasa a un régimen democrático no se hace un ajuste histórico. Y creo que es algo que obedece a lo que él mismo define, como será las élites posfranquistas llegan a un consenso político, también en el sentido de lo que se ha comentado, de que el olvido es necesario para que haya una estabilidad política.
Y esto pasa en el año 75, además con un común acuerdo de las fuerzas políticas de ámbito español. Lo que se llamó Pacto del Olvido. El Pacto del Olvido. ¿Qué ha pasado con el Pacto del Olvido? Al final este Pacto del Olvido ha servido en alguna manera, pero por encima de partidos y de pactos están, voy a decir yo, las personas. Y las personas tienen padres, tienen abuelos, y al final existe algo que es la memoria, que de esto en la asociación Astoac sabréis bastante, y también los historiadores deberíamos saber. ¿Qué ocurre? Que la generación que sufre la dictadura y la guerra a sus hijos procura evitarles una transmisión de odio o de contenidos políticos que les puedan suponer un problema, pero que van a llegar unos nietos que siempre los hijos se enfrentan de alguna forma con los padres para crear su identidad, tienen buena relación con la generación anterior, con la de los abuelos. Y estos nietos van a querer saber y van a querer justicia y van a querer reparación, y en este caso, sobre todo a nivel del Estado español, van a querer saber dónde están enterrados sus abuelos o por qué se les ha matado o quieren una reparación. Entonces, nosotros en la Fundación tenemos la experiencia que de unos años a esta parte, cuando antes nos venían investigadores al archivo académicos, tanto profesores como alumnos, ahora nos están viniendo personas que o bien individualmente quieren saber qué ha pasado con sus mayores, con sus padres, con sus abuelos, o quieren unas referencias, o como personas o como organizaciones como la vuestra, otras organizaciones locales que se llaman de recuperación de la memoria histórica. Y que están poniendo en evidencia a la academia universitaria, porque no ha hecho un trabajo que tenía que haber hecho, entiendo yo, histórico, y yo creo que es gran parte del debate y que pues, nos puede explicar situaciones difíciles de entender a primera vista, que habría que entrar en este tema para explicarlas y comprenderlas. Pues tenemos tiempo para hacerlo, al menos quizás un poco por encima. Pero aprovechando la presencia del portavoz del Ayuntamiento de Baracaldo, ¿qué se ha hecho en el Ayuntamiento de Baracaldo con los retratos de los alcaldes franquistas? Bien, en el año 2009 se presentó una moción al Pleno del Ayuntamiento que bueno, fue votada de manera peculiar porque incluía 3 puntos y se votó de manera individualizada cada uno de los puntos. El primero de ellos decía que se instaba al Ayuntamiento para realizar un censo de los símbolos franquistas existentes en Baracaldo. En el segundo punto se decía que se debían de eliminar aquellos que hiciesen referencia a la dictadura franquista, y el tercero ya digamos que marcaba un aspecto más concreto con respecto de los retratos pertenecientes a alcaldes y mandatarios municipales no elegidos por la ciudadanía, es lo que dice el texto, y en concreto aquellos que ejercieron su mandato bajo el régimen franquista entre los años 36 al 77. Los dos primeros puntos fueron votados por unanimidad, el Partido Popular creo que no lo apoyó, pero el resto de grupos municipales lo apoyamos. Y el tercer punto, sin embargo, no prosperó. Prosperó una postura intermedia que surgió en el mismo debate y que pretendía lo que finalmente se hizo, que es el apartar los retratos de los alcaldes franquistas a un lugar concreto del salón de plenos, apartados y alejados del resto de los alcaldes que tenemos en el salón de plenos. En el salón de plenos tenemos alcaldes, no tenemos todos los retratos de los alcaldes de los últimos 100, 150 años, pero sí tenemos unos cuantos, y están, digamos, en la pared frontal, según se mira frente a la mesa presidencial, digamos, están aquellos alcaldes del siglo XIX, siglo XX, luego en la pared lateral izquierda están los de la época democrática, y al fondo, a la derecha, al fondo directamente, están los 4 retratos de los alcaldes que tenemos. Hubo alguno más. Se modificó su ubicación. Se modificó su ubicación y se decidió, por consenso, el dejarlos en el salón de plenos para preservar el recuerdo de algo que se debe conocer, y que se debe conocer como algo diferente de lo que realmente apoyábamos todo el pleno prácticamente, ¿no? Que es, lógicamente, la representación democrática de los alcaldes. ¿Por qué se hizo esto y por qué no se eliminaron los retratos de los alcaldes? Bueno, hubo un debate, yo creo que muy interesante. Cuando dices eliminar, ¿te refieres a destruir? Destruirlos, destruirlos. Lo que se dice es quitarlos del salón de plenos y llevarlos pues, a un almacén, por ejemplo.
Este debate que ahora ha surgido en Bilbao ya lo hemos tenido en Baracaldo en el año 2009 y digamos que llegamos a esa especie de tercera vía, que es la que defendemos nosotros, y en concreto el Partido Socialista lo hizo así a través de su portavoz, ahora alcalde, Alfonso García. Creemos que es bueno que la gente vea que hubo unos alcaldes no democráticos que hicieron lo que hicieron y que no tienen la misma consideración para la corporación municipal que la que tienen los alcaldes que fueron democráticos, aunque también es cierto que hubo alcaldes del siglo XIX, siglo XX que no fueron elegidos democráticamente, pero bueno, coincido en que no es lo mismo un alcalde de la época de la Restauración que un alcalde franquista de un régimen totalitario, aunque en el fondo ambos no fueron elegidos, pero yo creo que, en fin, hay un plus de daño, ¿no?, en estos últimos alcaldes. Sí, yo creo que no me habéis entendido, no me he explicado bien igual. Yo no estoy justificando que queden los cuadros en los consistorios. Yo, es más, por mí eliminaría cualquier cuadro de cualquier alcalde. Es decir, y me voy a explicar. Precisamente cuando citaba Machado hablaba de la diferencia entre la élite del poder y lo que es el pueblo llano. Es decir, no es lo mismo. Y hay un historiador italiano, Luciano Canfora, un especialista en historia antigua que luego lo analiza con historia contemporánea, por cierto marxista, y una de las cosas que avisa en su último libro, que creo que convendría leer en todas las asociaciones de memoria histórica, es La historia falsa y otros escritos. Quiere decir que no se le puede tildar incluso ni socialdemócrata ni de nacionalista, es más, incluso es militante del Partido Comunista, de los comunistas italianos, que es un catedrático italiano. Y bueno, él dice, a cuenta de las tiranías, del poder tirano, que eliminarlo no significa necesariamente quebrar ese sistema, y a veces significa incluso reforzarlo. El denominado tirano nunca es el único gobernante, está en el centro de un sistema de poder y de consenso. ¿Con esto qué quiero decir? Que a mí me da un poco miedo toda el revival de que efectivamente podemos analizar lo que es el franquismo y efectivamente que es un golpe de Estado fascista y todo lo que queramos, pero sigo insistiendo que si solo eliminamos el concepto del periodo franquista estamos justificando periodos anteriores en los que, una, no había sufragio universal, dos, el movimiento obrero estaba marginado, se le reprimían las huelgas como las de 1890 o 1911, o se mandaba a la clase trabajadora a Marruecos a luchar por los beneficios económicos de la monarquía borbónica. Es decir, y allí moría mucha gente a la que se fusilaba, como en la represión de 1909, en la Semana Trágica. Pero es más, tenemos una dictadura que es la de Miguel Primo de Rivera, una dictadura amparada por los constitucionalistas de esa famosa restauración, que esos mismos constitucionalistas son los que provocan ese golpe de Estado del 18 de julio. Entonces, cuando os comento lo de los alcaldes, para mí no es el problema ahora ya de 4 alcaldes concretos de un lado de otro, sino y de una época, todo el de estilo unos que años viene. determinados. Es más, incluso Antonio Machado, en una carta que hace a los milicianos, precisamente en el exilio, es lo que dice él: mi creencia en la superioridad del pueblo sobre las clases privilegiadas. Y Josep Fontana, un historiador también de corte marxista, una de las cosas que comenta en varias de sus obras, como La historia después del fin de la historia, o Enseñar una historia por una guerra civil por medio, en la cual nos habla de un libro de historia de Daniel González Linacero, un profesor republicano fusilado en Segovia, nos habla precisamente de que la historia que se nos quiere vender es la de esas élites, es decir, no historia de lo cotidiano, historia de la intrahistoria, es decir, de esas masas anónimas que luego van a ser fusiladas. Entonces, efectivamente, lo que hay que analizar es qué se va a hacer luego con ese material, le hace un Valle de los Caídos, etcétera, etcétera. Es decir, pero destruirlo no, en todo caso, tenerlo como ejemplo de lo que no se debe hacer o de lo que ocurrió, como es el Holocausto español que se da en ese momento. Bien, entonces, retirar, almacenar, ¿más opiniones? Bueno, a mí me gustaría, bueno, al hilo un poco de lo que ha comentado el compañero de Baracaldo, pues hablar de eso precisamente porque nosotros fuimos, y en concreto fui yo el que en ese pleno del Ayuntamiento de Baracaldo defendió la moción que presentábamos en el año 2009 con esos contenidos de eliminación de los cuadros del salón de plenos. Para nosotros era evidente, el salón de plenos de un ayuntamiento, si el ayuntamiento en sí tiene esa simbología de representación de la voluntad popular, el centro, el cogollo de esa simbología, para nosotros está situado en el salón de plenos, que es donde se debate, donde la ciudadanía de alguna manera tiene en condiciones normales pues el sitio de expresión, de confrontación, de contrastación, de acuerdo de sus diferentes opiniones con sus diferentes votos. Presentamos ahí la moción
y evidentemente, como él decía, de los 3 puntos se aprueban 2, uno queda, el de los alcaldes queda para atrás, en ese pleno de alguna manera queda relegado, y hay una llamada que se nos hace desde del Partido Nacionalista Vasco para proponernos que retiremos esa petición, planteándonos un acuerdo en el sentido de sacar los cuadros de su ubicación actual, donde estaban en aquel momento, y hacer esa separación. Nosotros decimos que evidentemente, por las razones que ya estamos explicando, eso no es más que una huida por la tangente, y decimos que para nosotros la buena es eliminarlo. Recuerdo que, por ejemplo, nos llamaba mucho la atención que en ese salón de plenos estuviera situado el retrato en uniforme de gala de la Falange, con el yugo de las flechas, de José María Llaneza, que fue el primer alcalde fascista a la entrada de los golpistas en Baracaldo. A cualquier persona de edad de Baracaldo que le preguntes por las andanzas y hazañas del señor Llaneza, podría dar muchas referencias, y una de ellas era la afición que tenía, por ejemplo, a castigar a las mujeres que llevaban las faldas más que no llevaban cortas medias, y que no llevaban medias, ¿no? Eso es un poco el elemento a tener en cuenta. Entonces, bueno, nosotros un poco abundamos en eso, y al día de hoy seguimos pensando lo mismo, es decir, nosotros... O sea, ¿no estáis satisfechos con la decisión que se ha tomado en Baracaldo? Para nada, por una simple cuestión, es decir, primero, todas estas cosas llegan siempre a instancias y por fuerza, de alguna manera, por empuje, o de las víctimas o de las asociaciones en las que esas víctimas, algunas o una parte por lo menos, están encuadradas, ¿no? Están de alguna manera representadas, caso de la nuestra en este caso. Segundo, a partir de esa decisión, de ese planteamiento, que supone una contradicción evidente, claro, son cosas que se plantean 40 años después del final de un régimen franquista, un régimen fascista, y de una manera forzada, por decir así. No es una cosa voluntaria que sale de unas instituciones, de unos políticos que asumen la necesidad de acabar con esa impunidad para todo ese régimen. Tercero, siempre se busca, en vez de esa salida, vamos a decir, 100%, siempre es una especie de apaño. Y a nosotros, la tercera vía que lo definía Carlos, claro, el portavoz. La tercera vía, pero que normalmente esa tercera vía siempre viene de alguna manera a intentar pasar por encima de las contradicciones que las otras vías generan. Entonces, nosotros, bueno, es un poco, creo que conocéis el ejemplo, a nosotros nos recuerda mucho, tanto lo de Baracaldo como lo de Bilbao, a lo que ha hecho la señora Yolanda Barcina en Pamplona con el tema de la Plaza Conde de Rodezno, que cuando se le pide la eliminación de la plaza en honor del conde de Rodezno, que fue el ministro de Justicia de Franco, con un currículum de firmar sentencias de muerte que valga medios y ayuda, y la mujer plantea que no, que lo va a dejar así, pero que ya no es dedicada al conde de Rodezno como conde, como persona, sino al elemento honorífico, al condado de Rodezno, por decir, al título nobiliario. Sí, yo creo que ahí seguía recomendaciones de Eudel, que bueno, si se busca una fórmula de que no tenga una simbología, entonces, digamos, yo por fascista, terminar, entiendo que a veces este tipo de planteamientos parezcan absolutamente contundentes y para algunos incluso, no sé desde qué punto de vista lo pueden pensar así, traumáticos, pero es que entendemos que es suficientemente traumático y es suficientemente shock que 40 años después de la muerte del dictador tengamos que seguir hablando de esto. Entonces, de alguna manera, pasar la responsabilidad de ser demasiado contundentes a víctimas y asociaciones que hemos estado hasta ahora en la más absoluta, vamos a decir, apartamiento de todas estas reivindicaciones, pues nos parece un poco sobrado. Sí, en base a ese pacto de olvido. Sí, Luis, ¿querías comentar? O en Bilbao seguramente tirarán también por una tangente, igual no se mantienen, igual los desplazan estos retratos pues a pasillos más oscuros o algo así, pero bueno. Sobre este tema, a mí me preocupa, en lo que hablaba del olvido, me preocupa que ese olvido de la guerra civil ha supuesto también una pantalla para el olvido del golpe de Estado, el olvido de la dictadura y el olvido de la República. Entonces, a mí de toda esta cuestión lo que más me preocupa, por ejemplo, es que no se conozca hoy en día, y especialmente la gente más joven, no se conozca lo que fue la dictadura. Que no sé, que puedan pensar que se está hablando de disquisiciones políticas muy refinadas, de diferencias ideológicas como puede haber hoy en día entre los partidos políticos. A mí me gustaría leer algún texto de algún bando de los sublevados que dice: por ello faculta a todos los ciudadanos a que cuando se tropiecen a uno de esos sujetos
lo callen de un tiro o me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré. Yo os autorizo a matar como un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros, que si lo hicierais así quedaréis exentos de toda responsabilidad. Serán pasados por las armas sin formación de causa las directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo existan, y en el caso de no darse con tales directivas serán ejecutados un número igual de afiliados arbitrariamente elegidos. Quiero decir, no estamos hablando de diferencias políticas menores, estamos hablando de una dictadura que fue un régimen de terror, fue un régimen sangriento, fue un régimen criminal. Por dar unos datos, unas referencias históricas, después de la guerra son ejecutadas más de 50.000 personas. Quiero decir, esto no es fácil ni siquiera a niveles de organización. En el año 39 había, terminada ya la guerra, 277.103 personas en campos de concentración y más de 90.000 personas estaban en batallones de trabajadores. Había 400.000 personas o más que habían tenido que exiliarse, y de estas 400.000, más de 100.000 eran vascos, quiero decir, tenía una dimensión mayor dada nuestra demografía. Y, por ejemplo, había fichas en Madrid, tenían fichas en Madrid en los primeros años de la dictadura de cientos de miles de personas, prácticamente una ficha por cada 2 personas, fichas policiales. Es decir, a mí lo que me gustaría trasladar cuando hablamos del pasado es que era la dictadura, porque creo, no sé, que no se está conociendo, que no se está comprendiendo, y a mí eso es lo que más me preocupa. Y si hay debates sobre simbología o sobre estas cuestiones que nos hacen un poquito mirar aquello por primera vez, es decir, un hijo mío ha estudiado en un instituto de enseñanza pública, que la República, de enseñanza pública quiere decir hoy en día, y el modelo de, que la República fue una época muy convulsa, con muchos problemas, que hubo una guerra inevitable y que al final se formó un gobierno presidido por un militar. Era un momento de desorden, dicen en algún sitio. Sí, que hay, bueno, un caos, y no se sabe lo que ha sido la dictadura, por una serie de razones han pasado ya, de que terminó formalmente. Con el dictador, pues eso, 40 años aproximadamente, es decir, puede ser el momento de aprovechar estos debates para hacer pedagogía sobre qué es la dictadura, sobre qué son los derechos humanos, sobre el valor que tiene. Pero todavía hay una sensación, un sentimiento o incluso una petición de decir, bueno, siempre estáis con lo mismo, ¿por qué eso no se deja ya atrás? Y es historia, Bueno, y agua pasada no mueve molino. Yo es que creo que la historia es, lógicamente, para conocerla, está ahí para conocerla, para aprender de ella, para no repetir errores tan dramáticos como ellos, entre otras muchas cosas, lógicamente, ¿no? Pero nosotros como ayuntamiento hemos impulsado multitud de programas educativos que ofrecemos a la comunidad escolar, a través de los cuales queremos fomentar algunos valores como pueden ser la solidaridad, como pueden ser el respeto al medio ambiente y, lógicamente, el conocimiento de la propia historia de la ciudad. Y, por ejemplo, hoy mismo han venido a nuestro salón de plenos pues niños del colegio Mokusuluba, vienen todos los jueves, hacen un pleno chiqui, hacen propuestas al alcalde, y bueno, ellos ven el salón de plenos y les explicamos, bueno, pues aquí tenéis los alcaldes desde el siglo XIX hasta la actualidad, aquí tenéis los alcaldes actuales, democráticos, y allí al fondo tenéis los alcaldes de la época de la dictadura. Son niños y niñas de sexto de primaria y, lógicamente, todavía, pues bueno, no entienden muy bien los conceptos, pero ya saben que hay unos alcaldes que están apartados en una esquina por alguna razón que seguramente que no es buena. Y queremos que esta vía que pueda ser intermedia, tal vez, lo que hace es preservar bueno, pues el valor educativo que tiene el conocimiento de la historia, para que los niños y niñas de Baracaldo sepan que, lógicamente, Baracaldo también sufrió los estragos de la dictadura, que hubo unos alcaldes que fueron instrumentos de la dictadura en nuestra ciudad y que, lógicamente, también ejercieron la represión fascista, pues como lo hizo Llaneza, con cosas como esas y cosas mucho más terribles seguramente también, ¿no? Creemos que que merece la pena el que ellos tengan frente a los ojos esos cuadros para que alguien les pueda explicar por qué están ahí arrinconados, ¿no? Y yo creo que es importante. Por eso no los hemos apartado, aunque también querría decir que hicimos todo lo anterior. O sea, los otros 2 puntos de la moción se cumplieron escrupulosamente, y de hecho retiramos en torno a 254 placas
de estas placas que se ponían del Instituto Nacional de la Vivienda, con el yugo y las flechas, se localizaron 254, se retiraron, y algunas incluso estaban grabadas en algunas fachadas de algunas viviendas, se retiraron. El ayuntamiento gastó un dinero para hacerlo y movilizó recursos humanos para hacerlo, porque es verdad, creemos que esos símbolos, esos sí son símbolos, ¿no?, de una época que deberían desaparecer de nuestra vista, pero sin embargo los retratos de los alcaldes son, yo creo que tienen otro aspecto que se debería tener en cuenta también. Sí, adelante, Ángel. Sí, yo plantearía lo siguiente, ¿no?, y lo digo como historiador. La gente pues, se gasta un dineral en hacer viajes exóticos, se van a ver las pirámides de Egipto, incluso se dejan la mitad del sueldo ahí en el banco para poder ir. Y retrotrayéndome un poco a lo de Sinué, el egipcio, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Akenatón, Ramsés II o cualquiera de los otros faraones? Es decir, si los esclavos eran esclavos y los faraones seguían siendo faraones. Esto con lo cual quiero decir que, ¿cómo se explicaría? Es que el problema es que si borramos una parte de la historia, y no digo por el tema de las placas, es que corremos el peligro de hacer un transvestismo ideológico, incluso político. Es decir, cuando Paul Preston y otra serie de historiadores nos hablan de esa pérdida de material en la transición, no es casual. Es que hay una desbandada de ese propio sistema franquista al sistema democrático, y no estoy hablando del Partido Popular o de la Alianza Popular. Es decir, hay un mimetismo que de repente todo el mundo es demócrata. Entonces, por eso os digo que es peligroso el decir, venga, vamos a eliminar todo, a quitar esto, lo otro, porque es que, claro, yo invitaría a la gente a ir a los cementerios de por aquí, por ejemplo, el de Portugalete, y ver la tumba de los italianos, que está allí, que los nombres se van borrando, pero es que igual nos encontramos apellidos muy curiosos, que ahora pues muchos de ellos dicen representar pues a ciertas tendencias, incluso pues hacen panegíricos a lo largo de la historia política, etcétera, etcétera, y es por ocultar ese pasado. O sea, por eso os digo que en ese sentido yo lo veo peligroso, pero es que para mí es igual de escandaloso el tener el monumento a los italianos que el tener una piedad de Manuel Calvo, que lo que hacía en su historia política era explotar a los esclavos cubanos. Es decir, ¿qué diferencia hay en ese sentido? Ángel, tú quieres ir más lejos, ¿no? Sí, es decir, ¿qué diferencia hay con Víctor Chávarri, que mandaban a los trabajadores, a los niños, a las mujeres, a morir con 25 años en las minas de Gallarta? Es decir, y sin embargo de eso no hablamos. Porque eso no se ha pedido, lo que se ha pedido es exactamente todo lo que sea símbolos franquistas, y aquí incluimos también las placas de calles. Ha apuntado aquí la de Capitán Mendizábal, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno. Que es el que está en que es de que no estoy diciendo que sean ni mejores ni peores, quiere decir que para mí entran en el mismo saco en cuanto a lo que es la historia de los trabajadores. Es decir, Víctor Chávarri tiene una estatua en medio de Portugalete, y Víctor Chávarri, si llegó a donde llegó, fue a base de que los niños muriesen en las minas, o que mucha gente se quedase sin brazos, sin piernas, etcétera, etcétera. Es decir, que es que eso está ahí. Entonces, si borramos esa parte, corremos el peligro de cargarnos una parte de nuestra historia y que luego haya gente que de repente pues todo el mundo iba detrás de los grises, tipo la serie Cuéntame. Es decir, hombre, a mí por ejemplo sí me gustaría apuntar un poco en ese tema, es decir, cuando hablamos de eliminación de los cuadros y de la simbología franquista, no hablamos de la eliminación total, absoluta, que no sé si tú te refieres a eso. Nosotros hablamos de hacer otra cosa con ellos, es decir, sacarlos de esos sitios y que luego las instituciones, los políticos, puedan plantear otra serie de alternativas a eso, un museo de los horrores, un museo de la dictadura. En Italia hay diferentes elementos de ese estilo, no sé, yo he estado en alguno en Marzabotto, concretamente cerca de Roma, cerca de Florencia y eso, y había algunos elementos así. En cualquier caso, sí nos parece que hacer eso no implica eliminar absolutamente nada. Nosotros desde el principio lo que venimos planteando es la necesidad de hacer una pedagogía, de hacer una transmisión, de transmitir eso en las escuelas. Hemos trabajado en torno al tema del currículum, por ejemplo, en su momento cuando había el debate dentro de la comunidad educativa en la comunidad autónoma, y elaboramos un trabajo, le hicimos llegar a Isabel Cela, que entonces era la que estaba en eso, bueno, la consejera, hicimos ahí todo un trabajo. Y entendemos también que de alguna forma lo que se está planteando ahora, por decir, y salvando de alguna manera la buena iniciativa o la buena voluntad de la iniciativa que estáis haciendo, a nosotros nos parece que eso no es que de alguna manera entre dentro de la filosofía de esa transmisión,
sino que utilizáis, y discúlpame si me equivoco, un poco la pantalla de la transmisión para tapar la decisión que habéis tomado con los cuadros. Es decir, eso a nosotros nos resultaría de otra manera entendible si se hubiese tomado esa determinación en el marco de un diseño de transmisión mucho más global, mucho más amplio, lo mismo en Baracaldo que en otros sitios. Eso es que no hubiera sido mejor un dictamen, por ejemplo, de Eudel o de otras instituciones que diga, bueno, pues todos los ayuntamientos que hagan esto. Que no sé si es posible. Nosotros lo que entendemos es que al final tienes que ir de alguna manera a lo que él planteaba, es decir, si la realidad de un régimen fue tan atroz como lo que se estaba planteando ahí, has dado unos datos y has puesto sobre la mesa un par de cosillas que creo que mismamente como pincelada está muy bien de la brutalidad y de lo que significó. Es decir, hay 130.000 personas todavía al día de hoy en las cunetas de todo el Estado. Entonces, si eso no da pie a entender por qué se plantea la eliminación de la simbología franquista y cualquier cosa que glorifique incluso la mínima parte de ese sistema, pues es no entender nada. Es decir, todos esos nombres de los que hablamos, todos esos cuadros, esos nombramientos honoríficos, son de personas que fueron engranajes pequeños o grandes de ese régimen que fue una gigantesca picadora de carne. Mucha de esa gente que se libró de pasar por la máquina son los ancianos que se nos están muriendo. En 5 años no queda ni uno. Y son gente que, desgraciadamente, muchísimos, se van yendo de este mundo todavía, viendo como la plaza de su pueblo se llama, aquí ya no, pero si vamos a otros puntos del Estado es aberrante, cómo se llama Francisco Franco, General Mola, José Antonio Primo de Rivera, es decir, toda la parafernalia de nombres fascistas. Yo tengo alguna foto ya en algún pueblo que se ha sacado la placa, Primo de Rivera. Y... nosotros un poco lo que planteamos, y por eso también entendemos que hay asociaciones que van y ellos mismos, ¿no?, como iniciativa incluso particular a veces, eliminan esa simbología de los portales, la que tú decías de las placas y otras. Nosotros hemos esa simbología indica algo, quiero decir, no se glorifica nada con eso. Por eso nosotros entendemos que esas actitudes o esas acciones, bueno, pueden representar en un momento una cierta rabia, pero entendemos algo mucho más pedagógico. Es decir, nosotros entendemos quitar esas placas, haciendo un buzoneo en todo Baracaldo, diciendo a la ciudadanía de Baracaldo, a cada portal donde se quita una placa, qué significado tiene esa placa, qué supuso en Baracaldo esa placa, qué eran el yugo y las flechas que esa placa representaban, cuántos de los miles y miles y miles de ejecutados en las cunetas fue el último símbolo que vieron cuando les metían el tiro. Claro. Esa es la pedagogía que hay que hacer, y que la gente se aterrorice y sienta la atrocidad de algo que no se tiene que volver a repetir nunca. Es decir, si algo como eso, todavía hoy, en el futuro código penal que está haciendo Gallardón, la exhibición de simbología fascista, de simbología franquista, sigue siendo algo no penalizable, a nosotros nos parece que enlaza con todo esto. Es decir, estamos construyendo simbólicamente incluso la continuidad de algo muy perverso. Yo creo que la Ley de Memoria Histórica sí reconoce como delito el que se muestren símbolos franquistas, ¿no? Sí, lo reconoce. Y lo digo desde mi ignorancia. Sí, sí lo reconoce. El problema es que esta ley se ha anulado, esta ley es del año 7, se ha anulado por una vía, no sé cómo denominarla, si original o qué, no se ha derogado, sino que lo que se ha hecho es vaciarla de presupuesto. Entonces, en los presupuestos no se destina un euro a esta cuestión, luego se para la ejecución, y parar la ejecución es terrible porque se está prohibiendo a las personas que consigan recuperar los restos de sus familiares asesinados. El Estado no ayuda en ningún momento en esta tarea, que en muchos casos tristemente es urgente. Estamos hablando hace muchos años, pero es urgente porque muchos de estos hijos y nietos también ya su ciclo vital se está terminando, ¿no? A mí eso me parece terrible. Yo coincido en que sería muy interesante, independientemente de la decoración de nuestros ayuntamientos, el construir museos que hagan pedagogía sobre lo que fue la dictadura, museos de los horrores, como dices, o museos de los campos de concentración franquistas, museos de la vida en la dictadura. No, pero eso se puede entender que es glorificar una etapa. No. Por crear un poquito de polémica. Sí, bien. No entiendo que la tiene que glorificar. Es decir, que se mantenga Auschwitz como era en su momento no es una glorificación, sino es que la gente sepa lo que ha pasado. Y a mí lo que me preocupa... Y del mantener un retrato de un alcalde de la época franquista es reconocer que ha existido. Claro, pero nosotros siempre planteamos eso dentro de un marco mucho más global. Es decir, eso que planteábamos y que tú reconoces, lo planteamos dentro de una política pública de memoria, de lucha contra la impunidad,
juntamente con otras medidas que tienen que ver también con el enjuiciamiento, por ejemplo, de esos criminales franquistas que todavía están por ahí, ¿no? Bueno, y con otra serie de parámetros de apertura de archivos que todavía hoy son prácticamente invisibles. Hablamos de archivos de la Iglesia, de la Guardia Civil, de documentos que... Es que es reciente, la noticia se está comentando, es que no solamente es que no se abren archivos, es que se están cerrando. El archivo de Asuntos Exteriores, invocando como siempre se invoca algo que se hace poco democrático, a la seguridad, se ha cerrado. Por supuestos problemas que puede haber con otros países, pero se ha cerrado una serie documental de 500 años. Es decir, estamos en una situación política penosa en todos estos temas. A mí es lo que más me preocupa, el desconocimiento, la ignorancia, y que se fomente desde las instituciones que entiendo que deberían favorecer el conocimiento del pasado, para lo que decimos siempre, para que no se repitan atrocidades como aquellas. Sí, Ángel. Sí, sobre el tema de la ley de memoria histórica, recuerdo una frase que utilizaba Ramón Rubial, ¿no?, que estuvo 20 años en la cárcel, un chis garabís. Y en cierta medida yo creo que la ley ha quedado un poco en el chis garabís, es decir, cómo sale, cuándo surge y de qué manera. Es decir, precisamente la ley de memoria histórica sale, como habéis dicho, en el 2007, venía ya de iniciativa en el 2006, pero no venía tampoco encuadrada digamos, en el 2004, cuando surge Zapatero como presidente del gobierno, pero es que esto viene de atrás, es decir, del silencio cómplice de la izquierda con la transición. Es decir, Gregorio Morán, periodista conocido creo que por casi todos aquí, hablaba en un libro que se titula El precio de la transición precisamente de eso, del olvido y del pacto de silencio en el nombre de una especie de supuesta democracia que llegaba al país y que todo el mundo se había convertido en demócrata, ¿no? Entonces, claro, para cuando llega la ley de memoria histórica, fijaros en qué año estamos hablando. Ya no hay prácticamente milicianos, lo que hay son niños de la guerra a punto casi de morirse también. Con lo cual, precisamente las asociaciones de memoria histórica también critican en ese momento la propia ley, porque queda un poco escondido el tema de las cunetas, no quedaba bien reflejado, porque no hay un ataque directo a lo que era el propio sistema franquista. Quedaba como que lo de las cunetas era un tema de los familiares, que tenían que recuperar los restos. Sí, y el tema de las fosas, ¿no? Sí, el problema es que, como bien ha dicho el compañero de Astuac, tenemos un montón de miles de personas todavía enterradas que no se sabe nada. Y hubo una iniciativa en El Bierzo, que es donde surge, digamos, para que esa ley se haga un poco más dura. Quiere decir, se haga más, pero es que si nos vamos a años anteriores, hay un decreto del año 81, es decir, Antonio Machado, que aquí lo tenéis en su última foto, a Antonio Machado se le quita el título de catedrático de instituto y hasta 1981, o sea, ya muerto, se reconoce que era profesor. Pero es que en el año 84 sale otra serie de leyes para ayudar a gente que había estado en la cárcel y demás, por la ley de amnistía del 77, pero es que realmente hasta 1990 no se aplica prácticamente parte de eso. Y entonces, yo es lo que digo, ¿qué pasa en todo ese periodo? Que hay gobiernos de corte de izquierdas que se tarda tanto hasta el 2006 en llegar a hacer una ley de memoria histórica cuando no tenemos a los protagonistas. Es que a mí me parece que tú has dado un poco, has metido el dedo en la llaga. Es que a mí me parece doloroso el tener que recordar que en el año 78, 79, en Navarra, en muchos pueblos de la Ribera Navarra, ya estaban exhumando a la gente de las fosas. Eso se paró, ahora se va a hacer un nuevo aniversario del golpe de Estado de Tejero en el año 81, el 23 de febrero, y en aquel momento, con el miedo subsiguiente, ¿no?, un poco de alguna manera un retraimiento, y se paró. Luego vinieron todos esos gobiernos del Partido Socialista y demás. Y hombre, a mí particularmente, y como yo, a mucha gente que estamos en esta asociación y alrededor, y gente que tiene complicidad y que de alguna manera se ve, simpatiza o empatiza con lo que nosotros estamos haciendo, nos duele todavía más el ver, que el partido, mi abuelo, por ejemplo, era alcalde republicano de un pequeño afiliado del Partido Socialista, militante de la UGT, de un pueblo de Asturias, y fue uno de los fusilados. Está en la fosa común de Oviedo. Bueno, allí hay 1.700 personas en esa fosa común del cementerio de Oviedo. Bueno, uno es él. Y es increíble tener que ver pasar los años y ver que los propios compañeros de tu abuelo, del partido al que perteneció tu abuelo, pues vamos, ponen por delante cualquier excusa para no hacer absolutamente nada en pro de esa democracia, en pro de esa reconciliación, en pro de ese olvido que se suponía que iba a ser bueno.
Y a la vuelta de los años, lo que estamos recogiendo y lo que estamos viendo es, y yo creo que aquí todos compartimos un poco esa sensación, por lo menos, en una profundidad o en otra, el sentimiento de involución que estamos viendo en la propia sociedad del Estado español. Pero involución no porque gobierno, involución de valores, es decir, cuando estamos asistiendo al tema del aborto con Gallardón, a la ley Wert, a la famosa ley de seguridad ciudadana en ciernes, a lo que pasó hace escasos 15 días en Ceuta con todos esos inmigrantes, a que nadie se escandalice lo suficiente como para hacer un plante y una posición absolutamente contundente y ofensiva contra todos estos valores que están volviendo. Y cuando de la mano de eso, las pocas personas, o algunas de esas pocas personas, que todavía viven de aquella época, de aquellos años negros, que vieron esas tormentas del fascismo en el aire, te dicen, con sus 90 y pico años, en más de una ocasión, a mí esto me recuerda, estas cosas que estamos viviendo, estas cosas que estamos oyendo, me recuerdan demasiado a cosas que ya viví cuando era joven, es decir, le recuerda demasiado al fascismo. Hay que recordar, tú dices, lo de los milicianos. Al día de hoy, por ejemplo, toda la gente que perteneció a la guerrilla antifranquista siguen estando catalogados hoy en día, año 2014, como bandoleros y terroristas. Gente que tuvo que luchar con lo que pudieron contra esa dictadura que se impuso por la fuerza de las armas. Entonces, bueno, y eso no le llama a nadie a ese plante que ya, yo lo digo, que pasa ¿no? es que comparar la época actual con la antesala de aquello, pues a uno le ponen los pelos en punta, me parece... O quiero pensar que no, que es un poco todos los fascismos no son de pensamiento... uniforme, seguramente habrá fascismos de corbata. Y los valores van mucho más allá de los uniformes, es lo terrible del asunto. Hablemos un poquito de qué entendemos por patrimonio y cuál es el valor artístico, histórico, de estos símbolos que reclamamos pues, que desaparezcan o que se destruyan. Luis. Luego, Carlos. El valor de... Digo, por extraer un poquito por donde íbamos caminando. Sí, por retomar, el valor artístico, bueno, pues creo que es bastante cuestionable. Desde el punto de vista que están en instituciones como los ayuntamientos y no están en museos de bellas artes. Hombre, habrá casos, ¿no?, que son los autores artistas de algún prestigio, pero no sé, creo que en ningún caso se alude a un valor artístico. Patrimonial, quizás, yo sí he oído que la plaza de Federico Moyúa, un aguilucho que hay... es un escudo que está ahí, ¿no? Sí, no podían quitarlo. De un escudo, vamos a decir, preconstitucional, pues que igual había algún problema de estructura a la hora de retirarlo. No lo sé, yo que a la arquitectura no tengo grandes conocimientos. Pero veo que no compartes, ¿eh? ¿Que no comparto? El mantenerlo ahí. El mantenerlo... El aguilucho. El mantenerlo, yo la verdad es que iría más a gusto por la calle si no estuviera un águila de la dictadura, más que nada porque me trae recuerdos dolorosos, no solo ya los personales, sino los familiares y los que he conocido en mi profesión de historiador, y entonces yo sería mucho más feliz mirando al cielo en Bilbao y sin ver simbología fascista, no lo puedo evitar, pero claro, si hay razones estructurales de mantenimiento de un edificio, pues veamos qué soluciones puede haber, ¿no? A mí lo que me interesa es que haya debate, que este tema no se quede ahí, que se piense, que se reflexione, y en muchos casos que se aprenda, porque hay muchas cosas que no se saben, y si los historiadores podemos ayudarles, o desde los archivos se puede ayudar, pues yo creo que es bueno, que es positivo, o que estemos aquí juntos hablando de estas cosas también, lo veo bien. Porque quiero ir un poquito más lejos. Antes salía el tema del cementerio, por ejemplo el cementerio de Portugalete, el de Bilbao. En Baracaldo no sé si habrá una especie de fosa o... No nos consta, no. Yo creo panteones, ¿no? ¿Verdad que no tenéis? O panteones, o no. Es dedicado a... Es que está relacionado donde está la... En Derio sí, digamos el de Bilbao le llamo el cementerio de Bilbao más grande. No se localizaron muchos símbolos franquistas en ese recorrido que hicieron los Girotaldes por Baracaldo, no se localizaron muchos, y bueno, la verdad es que en ese sentido pues es una suerte relativamente hablando, en ese sentido porque es un problema menos para nosotros, pero yo sí que me gustaría abundar un poco en lo que se ha comentado al respecto de el trabajo
ímprobo que hacen las asociaciones y también las instituciones que creemos verdaderamente en que se ha de recuperar la memoria histórica, que no se puede correr un túpido velo sobre un pasado tan terrible que todavía afecta a mucha gente, ¿no? Cada vez menos, desgraciadamente, porque el tiempo pasa y van falleciendo, pero nosotros desde el Ayuntamiento hemos impulsado iniciativas que han tendido a visibilizar este pasado cercano, ya casi medio remoto, de la ciudad, ¿no? Y así en 2000, creo que fue 2010, 2011, ahora ya me falla un poco la memoria, tuvimos una exposición fotográfica sobre la esclavitud bajo el franquismo, carreteras y fortificaciones en el Pirineo Occidental. Y todo gracias a que una baracaldesa, Marce Melgar, nos facilitó una fotografía que ella hizo de su marido, que estaba en esos momentos en una cárcel en un pueblo de Navarra, no recuerdo exactamente ahora mismo el pueblo. No estaba en una cárcel, estaba en el batallón de trabajadores que hacía la carretera de Igala. Cierto, ciertamente. Tuvimos la gran suerte de conocer a Marce y ella nos contó esta historia y hubo gente que la arropó y que puso en marcha esta iniciativa que tuvo lugar la exposición en el local de la Fundación de los Trabajadores de la Siderurgia Integral y creo que contribuimos con un granito de arena con esta iniciativa y con algunas otras también, cuando recordábamos, por ejemplo, el 75 aniversario del bombardeo de Baracaldo también, que hubo un acto público y de homenaje también a las personas que fallecieron bajo las bombas. ¿Y la colocación de una placa? Efectivamente. Luego igual dentro de 40 años piden que se retiren esa placa. Se colocó una placa en recuerdo de las personas que fallecieron aquel día y yo creo que es importante preservar el patrimonio cultural histórico y una solución a veces imaginativa podría ser un ejemplo, ¿no?, que yo me he apuntado aquí, el Museo de Cera de Londres, el museo famosísimo Madame Tussauds, tiene dos plantas, una planta en la que hay personalidades históricas y luego ahí está la planta del Museo de los Horrores con todos los grandes asesinos de ficción y de realidad. Y en las escaleras que comunican una planta con otra está el busto, la figura de Hitler, como una figura que no debe desaparecer de nuestro recuerdo, de la memoria, pero que era un monstruo a camino entre una personalidad y un verdadero genocida, como fue realmente, ¿no? Y sin embargo, Astuac pediría la retirada de esa estatua. A nosotros nos parece, o la destrucción. No, nosotros nos parece Yo creo que es imaginativa la solución. Que hablar en estos términos a veces es banalizar el mal, como aparece por ahí el título de un libro, ¿no? Es decir, no hay ningún asesino en el Museo de Cera que tenga posiblemente el carácter tan amplio de genocida como pudo tener el general Mola o el general Queipo de Llano, otra serie de personajes que dio el régimen franquista de sí. Es decir, la galería de los horrores sería amplísimo y yo creo que en cada provincia del Estado español, casi en cada espacio geográfico de esas provincias, vamos a encontrar personajes de una brutalidad y de una calaña, por decir así, terrible y absolutamente espeluznante, ¿no? En cualquier caso, nosotros lo que sí entendemos es que deberíamos ir mucho más allá, es decir, cuando se habla de todo esto de la simbología, eso estamos hablando de una realidad que no es solamente una perversión de la mente humana, como no sé cómo decir, por hablar de alguna manera muy coloquial, como puede ser Jack el Destripador o este tipo de cosas, sino como algo que tiene mucho que ver con unas ideologías muy concretas, que ha habido momentos de la historia con diferentes connotaciones, parámetros, han confluido y las han generado, y que desgraciadamente en este mundo que vivimos en el año 2014 todavía hay muchos rasgos de esas filosofías, de esas ideologías totalitarias que están vivas y que están actuantes. Es decir, mismamente en Europa al día de hoy hay partidos de extrema derecha que, si viéramos un poco lo que reclaman y lo que plantean a la ciudadanía y con qué parámetros lo plantean y qué están haciendo hoy, aquí y ahora, no están muy lejos de lo que se estaba planteando en los regímenes fascistas de los años 30. Es decir, esto que hablamos, yo creo que a veces, no sé si nosotros mismos, los espectadores, igual piensan que son cosas historicistas o cosas del pasado. Lo terrible de esto es que ese latido son cosas muy del presente, y lo que nosotros de alguna forma queremos hacer y queremos contribuir a que no pase es que ese latido se prolongue al futuro. Es decir, es una especie de ponernos la vacuna. Voy para a que decir todo esto una tontería, pero el problema quizás no es que surjan esos grupos políticos de extrema derecha, sino que se dan las circunstancias para que surjan y que para que la gente los apoye. Y quizás esas circunstancias recuerdan a esa y que la época. ciudadanía tiene tal desconocimiento de lo que esos regímenes fueron capaces de hacer,
que hoy todavía, en día de hoy, te encuentras a gente que te decía, sin tener ni idea, que con Franco se vivía mejor, que con Franco había trabajo, que con Franco había esto y había lo otro, cuando en realidad con Franco había muchas cosas, pero sobre todo lo que había era una miseria moral, humana y una serie de violaciones de derechos humanos absolutamente para todo el mundo. Que bueno. Es que la dictadura no fueron solo 40 años de criminalidad desde las instituciones, sino que hubo también una labor pedagógica y una labor propagandística del régimen que acabó calando en el imaginario y en la conciencia de las personas, y que se ha transmitido, y que si además luego no ha habido un proceso de desfranquistización, como ha habido un proceso de desnazificación en Alemania, por ejemplo, esas ideas se mantienen, y se mantienen mitos de que el dictador era una persona que trajo la paz, de que había orden, de que todo el mundo estaba muy bien, y no se le cuenta, por ejemplo, pues que no se podían leer la mayoría de los libros que se publicaban en el mundo, que existía una censura, que no se podía vestir como uno quisiera, que no se podía comer lo que uno quisiera según el día y según la religión, que las relaciones sexuales se tenían que hacer como el régimen decía que tenían que ser. Es decir, todo eso no se está recordando continuamente, y lo que sí ha calado es el imaginario ese de que era un gran estadista el general Franco, de que era un gran militar, de que era una persona que nos trajo la paz, que nos trajo el progreso, el 600, y prácticamente la llegada del hombre a la luna, según algún periódico que se publica en Bilbao, ocurrió cuando ocurrió el franquismo, pero casi gracias a él. Entonces esto yo creo que tenemos que hacer mucho esfuerzo, lo que está comentando aquí, para que no se repita, porque pero como yo creo tú dices, que hoy en día nadie ya se cree eso. Me temo que sí se cree la gente que con Franco se vivía mejor, que había pero orden, no es así. que había trabajo para todos, aunque la mitad del país se tuvo que ir fuera para encontrarlo, y grandes mitos, que la guerra era inevitable, que eran igual de malos los sublevados que los que defendían la legalidad. Esos grandes mitos yo muchísimo me temo que se mantienen, y se mantienen gracias a la labor pedagógica y propagandista del franquismo, y gracias a que el régimen que le ha sucedido, la monarquía que sucedió al franquismo, no ha hecho ninguna labor por abolir esos mitos, y eso es a mí lo que más me preocupa, más que pues eso, los retratos, que sí también me pueden agradar o desagradar, pero me preocupa. Pero es más anecdótico quizás, ¿no? Relativamente, sí. Sí, precisamente durante la charla he insistido en lo del no al olvido de los periodos, porque claro, en cierta medida tiene razón el compañero, que él está asustado antes un poco, ¿no?, de cara al público, ¿no?, la que puede venir o puede venirnos. Me ha asustado es que, mucho. si lo analizamos historiográficamente, es que está por venir, tal como se está viendo en el panorama europeo. Solo hay que ver lo que está ocurriendo con los movimientos democráticos de Ucrania, que eso es fascismo puro y duro lo que se está dando ahí. Y no quiero ahondar pero está, el nazismo y el fascismo está resurgiendo, pero resurge porque efectivamente tenemos personajes actuales como las Carlas Bruni, etcétera, etcétera, que son las nietas de los que crean desde la burguesía industrial italiana, por ejemplo, el fascismo italiano. Entonces, quiere decir que hay que tener en cuenta esos datos, por eso lo de no olvidar periodos históricos. A mí me preocupa más, en lo que habéis dicho de dar un paseo por lo de los cuadros y esculturas, yo sí pondría los cuadros efectivamente en museos pues del horror, para que se sepa quién es Carnicerito de Málaga, o cómo se las gastaba Mola, porque siempre digo en los debates que hasta tuvimos, entre comillas, suerte de que Mola tuvo el accidente de avión, porque era todavía mucho más salvaje que el propio Franco. O sea, y con esto no estoy diciendo que otro fuese bueno, pero que estoy diciendo que si Mola llega a estar vivo, podríamos haber visto ese era el del Frente Norte, prototipo, ¿no? Sí, el director de la... el prototipo de nazi español puro y duro. O sea, Mola es el verdadero fascista por autonomasia. Pero yo creo que lo interesante sería también ese problema de las calles, como habéis dicho. Hay zonas en las de Castilla y León, como Valdenoceda, Villarcayo, yo recuerdo de crío de ver tumbas clandestinas, es decir, en chapas, con velas, por los republicanos que eran profesores, zapateros, maestras, mujeres, un montón de mujeres a las que se las había violado, se las había matado, etcétera, etcétera, que era algo típico del franquismo, por todas las que se habían divorciado en el momento. Y eso, afortunadamente, hay asociaciones que lo están sacando, pero sigue siendo un tema tabú. Yo me acuerdo en 1990, en Cebico de la Torre, en Palencia, una señora que el alcalde de allí no le quería dar el papel que justo había salido de cómo los que habían pasado cárcel tenían una indemnización. No quería firmarlo. Y ahí aparecimos, mi padre y yo, para un tema de historia de Portugalete, sobre el profesor Ruperto Medina, y resulta que gracias a que nos vio, el alcalde hizo el gesto de, bueno, venga mujer, fírmalo.
La mujer lloraba a la salida, nos esperó y dijo muchas gracias. Dice, llevo meses para que me firme, no me quiere firmar. Existe ese tabú de esa represión, siguen esas familias y lo que yo sí insistiría es en el tema de las calles, porque es que, vuelvo a insistir, aquí no se ha hablado de que era la legalidad republicana, que se ha quitado con un golpe de Estado, y hay calles que no han vuelto a aparecer, como la Segunda República, por ejemplo, Juan de los... Se cambiaron los nombres de las calles y en algunos casos todavía sí, no incluso se han modernizado. De gente que sería buena que la tuviese, pues como Juan de los Toyos, el Baracaldés de Luchana, que proclama la Segunda República en Eibar. Vamos, nota. Y luego también víctimas del franquismo, como Víctor Manuel Elespe de Portugalete, que antes tenía una placa del PT, pero es que ahora tiene una especie de pegatina, pero es que hay un montón de chavalitos de las manifestaciones de cuando los sucesos de Vitoria, del año 74, año 76, que se les ha matado literalmente y han quedado en el olvido. Entonces, ese yo creo que sería otro tema a tratar, es decir, que en los plenos de los ayuntamientos se tratase las víctimas del franquismo como tal, aunque se han hecho cosas, pero pocas. Prepárate, Carlos, que luego habrá una moción sobre una cosa que sí me gustaría, no sé, digo, porque igual va avanzando esto y plantearlo, ¿no? Vamos, como que tenemos que terminar. O es sea decir, estamos hablando de la impunidad o de la simbología franquista reflejada en los escudos de piedra, en las placas. Nosotros entendemos, y siempre lo hemos visto así, ¿no?, que el mayor símbolo, la mayor simbología franquista existente es precisamente la impunidad de todo lo que ese régimen hizo, es decir, la impunidad que sigue hoy latente aquí y ahora para toda esa gente de la que estamos hablando, toda esta gente que se muere sin ningún tipo de reconocimiento. Hablabas tú de Palencia, a nosotros nos pasa una cosa absolutamente espeluznante en un pueblo de Palencia que se llama Frechilla, que está al lado de Paredes de Nava. Entonces una compañera de la asociación tenía a su abuelo enterrado allí en una fosa en el lateral de una iglesia y bueno, consiguieron de alguna manera enterarse más o menos de qué cuerpos estaban allí y tal, bueno. Y fuimos a hacer la exhumación, se sacaron los huesos, se llevaron al cementerio de Paredes y al año siguiente le hicimos, junto con gente de la zona, un homenaje en esa fosa. Bueno, el ayuntamiento del Partido Popular, lo primero era, te bajabas del autobús, la plaza era, pues eso, Generalísimo Franco, la calle por donde ibas era Primo de Rivera, a la que dabas General Mola, la tercera era Yagüe, la otra, bueno, toda la parafernalia esta. Entonces hacemos el homenaje allí. Pusimos unas flores y a la tarde, cuando volvimos de comer y volvimos a pasar a ver qué había pasado con las flores, una señora que estaba por allí nos dijo que el marido de la alcaldesa se había encargado de ir a la fosa, las había roto, las había pateado y lo había dejado allí y no pasa absolutamente nada. Hace poco también en Galicia un alcalde se larga un discursito diciendo que aquellos fusilados por Franco, un alcalde del Partido Popular, bien fusilados están. Es decir, cada poco nos sorprenden con una cosita de estas y no pasa nada. En su partido nadie le llama la atención. Talante poco no democrático. Pero en cambio, una alcaldesa o una edil del Partido Socialista que puso en la balconada del ayuntamiento la bandera republicana es expulsada del propio partido. Entonces, bueno, a nosotros nos parece que todo eso también son parámetros para que de alguna forma reflexionemos todos. Es decir, la bandera y la simbología que realmente representar algo, el periodo de la historia del Estado español más democrático, que es el de la Segunda República, es absolutamente prohibida y esos valores absolutamente apartados, en lo educativo, en todo lo demás. Y estamos viendo como la bandera borbónica, que al final es la bandera fascista, la que llevaban las tropas golpistas, pues bueno, tiene que ser aceptada por absolutamente todo. Veíamos el pin de la República ahora en primer plano en la pantalla, un pin que Ángel lleva. Como tenemos que terminar, lo voy a hacer con una pregunta para responder un sí, no, y además con la maldad que me caracteriza. Ay, qué miedo. Fuera de ella de más reciente que el periodo franquista, y sin embargo, en el Congreso de los Diputados han decidido mantener los agujeros de bala del 23F, y lo digo por la cercanía, porque dentro de 3 días, el domingo será el 23F. ¿A favor o en contra de esta decisión que han tomado de mantener esos agujeros, bueno, pues eso, de aquel intento de golpe de Estado del 23F? ¿Me he explicado? Sí. Ángel, ¿a favor o en contra? Es que tenemos que partir de la base si el golpe fue de verdad o fue una pues allá, vamos. A ver, si es por tema de memoria histórica, sería bueno dejarlo, ¿no? Pero me despido con Machado otra vez, por lo último que escribió en Coyur, estos días azules y este sol de la infancia, por hablar de eso, del despertar de lo que está escondido. Esa salida de tangente, Luis. A ver, no voy a poder superarla. De todas maneras, sí, soy favorable, puedo contestar con un sí, a que se mantengan esos agujeros, pero mucho me temo
que la realidad se nos adelanta, que en unas obras de remodelación que ha habido alguien se equivocó, no se dio cuenta y se han tapado bastantes. Creo que es un reflejo bueno de lo que hemos hablado hasta ahora. Sí, de pacto del olvido o voluntario o involuntario, esos agujeros de tejero. A mí sí me gustaría que se mantuvieran y que cuando se hagan la jornada de puertas abiertas o las visitas, el guía o la persona que les acompañe les señale el techo y diga que hubo un intento por subvertir el orden democrático y por volver a traer a este país el horror del fascismo, ¿no? Y de la dictadura. Y que se sepa, que la gente sienta el estremecimiento de saber que en ese lugar hubo pues verdaderamente un atropello a la libertad y a la democracia. Yo creo que, por terminar, yo creo que es bueno que la gente vea qué es lo que nos ha pasado para que no volvamos a repetir los mismos errores. Yo creo que tiene que haber siempre al lado alguien que lo explique, que lo cuente, que restablezca la dignidad de las personas que fueron ultrajadas por el fascismo y que además transmita a las nuevas generaciones el conocimiento de aquello que pasó para que no vuelva a pasar nunca más. Finalmente, Marcelo Álvarez. Yo a favor de que se mantengan, desde luego, pero sin olvidar que el mayor boquete y el mayor tiro no fueron los que están allí arriba, sino la involución que en aquel momento ya se marcó en aquello que parecía iba a ser otra cosa en el Estado español, de la mano de esa transición tramposa, que al final, bueno, de aquellos polvos, pues estos lodos, ¿no? Estos lodos que dicen. Pues muchísimas gracias por todos los conocimientos y por toda la información que habéis compartido con nosotros. A ustedes también, muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado, en sus hogares, viendo temas de actualidad. Ya saben, la próxima semana tienen aquí una nueva cita con nosotros. Les esperamos. Gabón, muy buenas noches.